Hola jóvenes, buen día. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, muy bien, doctora, gracias. Qué bueno, pues vamos a empezar luego. Acuérdense que esta semana es una semana de alto ritmo, alto contenido, ¿verdad? Porque vamos a tener que lograr nuestro propósito de acabar esta unidad. Entonces, les voy a compartir enseguida la pantalla para que primero terminemos de revisar los últimos temas de este capítulo 2 y empecemos el 3. Afortunadamente el 3 es un capítulo complementario, ¿verdad? Como lo vamos a ver enseguida y ya lo hemos platicado. ¿Qué tenemos? Ay, les abrí el capítulo 3. Una disculpa, voy a dejar de compartir. Les tengo que compartir el otro para que lo acabemos primero, de músculo esquelético. Por supuesto, ¿verdad? Que este es en el que estamos ahorita. Y entonces, vamos a ver con el grupo de ustedes, ¿verdad? Este capítulo final, este tema final, que es la mecánica de la contracción del músculo esquelético. Recuerden, ¿verdad? Que son 5 respuestas, quizá haya otras que las vamos a tomar como aplicaciones y que empezamos viendo primero la sacudida muscular. Con el grupo de ustedes, no sé si nos dio tiempo de llegar hasta los tipos de contracción ayer, isotónica, isométrica. ¿Ahí nos quedamos o pudimos avanzar otro poco? Pudimos avanzar otro poco. Muy bien. Enseguida es la unidad motora, ¿verdad? La unidad motora que se complementa con esta otra característica que le llamamos suma o sumación. Y finalmente, no finalmente, sino después de eso está el tétanos. Acuérdense, no como el proceso infeccioso, eso lo vamos a manejar, dijéramos, como un ejemplo, pero en el capítulo 3. Aquí es el tétanos como respuesta mecánica a esa contracción sostenida cuando es completo, o una contracción cada vez más potente con relajación cada vez más incompleta, que es el incompleto. Y finalmente el efecto escalera. ¿Hasta aquí fue donde llegamos, jóvenes? Sí, doctora. Muy bien. Y entonces, miren, en este efecto escalera, la aplicación clínica es clásica de aquellos pacientes que lamentablemente sufren una fractura, ¿verdad? Y obviamente la consolidación de los extremos que fueron rotos en los huesos largos, sobre todo, requiere de un reposo absoluto de esa parte del cuerpo, esa extremidad toda completa o una parte. Y entonces señalábamos que el reposo absoluto es el requisito para el efecto escalera. Y ese reposo absoluto implica que no deben realizar absolutamente ninguna contracción los músculos durante un tiempo prolongado. Y prolongado, recuerden, no hablamos de días. Por supuesto que hablamos de varias semanas que se convierten en meses incluso. Entre más tiempo dure el reposo absoluto, este efecto se manifiesta de manera más evidente. Y entonces, ¿en qué va a consistir? ¿Verdad? Pues va a consistir, como lo vemos en la gráfica, en que los primeros estímulos que reciban nuestros músculos para contraerse van a lograr una intensidad o potencia de la contracción muy débil. Tan débil que no nos va a permitir realizar el movimiento habitual. Habitual como por ejemplo, ¿cuál? Si es extremidad superior, pues no nos va a permitir cargar, por ejemplo, pues ni siquiera nuestro celular, ¿verdad? No nos va a permitir. Escribir tampoco, ¿verdad? Mover algún, inclusive a veces vaso con agua, ni siquiera eso. Se nos va a caer porque la intensidad de la contracción es sumamente baja. Y entonces, si son extremidades inferiores, pues en cuanto yo quiera apoyar todo mi peso corporal en esa extremidad, por supuesto que no me va a sostener y me caigo. Y entonces,
¿qué se requiere para recuperar la fuerza, la potencia? Pues los músculos deben de recuperar su masa muscular. Y recuperar su masa muscular quiere decir que van a recuperar su volumen, porque este efecto se produce precisamente por atrofia. El músculo que no se contrae durante tiempo prolongado va a sufrir una reducción en su masa muscular. ¿Eso qué significa? Que muchas miofibrillas contráctiles con los filamentos de actina y miosina se van a degradar, se van a desnaturalizar y entonces el músculo se empieza a atrofiar. De hecho, nosotros tenemos que aclararles, advertirles a los pacientes eso, ¿verdad? Cuando ya llegue el momento de retirar el aparato de inmovilidad, ya sea yeso, fibra de vidrio o cualquier otro tipo de férula, tenemos que decirle, ¿verdad? Su extremidad, sus músculos van a estar adelgazados. Y eso es una consecuencia natural porque tuvimos que dejar a esos músculos inmovilizados por la necesidad de que el hueso consolidara. Ahora usted de aquí se va a ir al departamento de rehabilitación, donde los programas de terapia física le van a permitir recuperar el tamaño de sus músculos, el que usted tenía antes, y recuperar la fuerza, la intensidad de la contracción para que recupere su actividad cotidiana. Y entonces, cuando se grafica, jóvenes, cómo va evolucionando la recuperación, pues se considera que este incremento gradual en la potencia de la contracción simula los escalones de una escalera. Y por eso se le llama así, el efecto escalera. Molecularmente, lo que se dice es que aparte de la atrofia, a medida que los músculos se contraigan más veces, la liberación del calcio también es mejor. Eso significa que también el reposo absoluto provoca que la liberación del calcio al principio sea menor, ¿verdad? Pero ya a medida que haya más recuperación, la liberación del calcio recupera sus valores normales, ¿sí? Obviamente, pacientes con otro tipo de problema más grave, como serían, decíamos, pacientes que permanecen inconscientes en estado de coma mucho tiempo y afortunadamente se recuperan, pues en ellos es toda la musculatura, no nada más una zona. Por supuesto que no se van a poder mover bien, por supuesto que ni siquiera a veces se pueden parar, por eso inclusive a veces cuando son dados de alta salen en silla de ruedas por esta afectación. También pacientes que, por ejemplo, tienen que ser intubados y entonces permanecen sedados, porque intubar pues implica que se tiene que estar en esa condición de sedación, de otra manera no se podría, y entonces si duran semanas es lo mismo, son los ejemplos, ¿sí? Aquí es como que un resumen mediante una gráfica combinada. Fíjense cómo el ejemplo señalado con el número 1, ¿verdad? Es la sacudida, ¿verdad? Aquí nos lo ponen como estímulo. Bueno, entendemos que el estímulo fue umbral y que provoca potencial de acción. Entonces, aquí está la sacudida muscular. Luego, aquí nos ponen la suma. No nos ponen todas las respuestas. Si se fijan, aquí no está unidad motora, aquí no está contracción isotónica y isométrica. Pero sí nos ponen, por ejemplo, la suma. Ya ahí va implícita la unidad motora, ¿verdad? Que vamos diciendo de que si ocurren actividad de varias motoneuronas, ¿verdad? Con las unidades motoras en el mismo músculo o, ¿verdad? Si se activan, y si se activan al mismo tiempo, aquí tenemos como progresivamente la intensidad de la contracción también es mayor. Luego fíjense el tétanos, ¿verdad? El tétanos, vean la cantidad de los estímulos. Obviamente aquí los estímulos en el caso 3, pues son mucho mayores en frecuencia que para la suma y por eso es el tétanos, ¿sí? Ahí tenemos el tétanos. Y entonces, vean cómo a medida que aumenta la frecuencia, el músculo se contrae, pero si ya son muy frecuentes los estímulos, ya no da tiempo de que se relaje completamente. Y eso es el tétanos incompleto. Y vean ahora la cantidad, la frecuencia de estímulos del tétanos completo. Aquí si observamos,
El músculo alcanza la meseta de contracción y ya no se relaja, ¿sí? Y vean, esta frecuencia tan alta es la que comentamos, se le llama frecuencia crítica. La frecuencia crítica, ¿verdad?, es la que lleva al músculo al tétanos completo o el estado llamado tetanización, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos a terminar con estos tres parámetros que son parte de la mecánica de la contracción. Alfredo, te escuchamos. Doctora, yo tengo una duda acerca del Ah, tema de ayer. sí, Mi duda es acerca de la tonicidad muscular. Pues esta es producida por impulsos de baja frecuencia de las de la médula espinal, pero mi duda es cómo es que estos impulsos de baja frecuencia interactúan con la fibra muscular, pues estos tienen que ser lo suficientemente potentes para mantener una contracción a lo largo del día, pero lo suficientemente débiles para que no nos demos cuenta que nuestros músculos están contraídos. es muy buen planteamiento, buena pregunta, ¿verdad? Es una, dijéramos, inquietud, inclusive muy ad hoc, ¿verdad? El tono muscular, si partimos del concepto, ¿verdad? Y qué bueno que hiciste este planteamiento, Alfredo. El concepto es eso, ¿verdad? Que todos nuestros músculos esqueléticos, y abrimos un paréntesis, incluso el miocardio, incluso el liso, jóvenes, todas las fibras musculares, ¿verdad?, mantienen, estando en reposo, es decir, en estado basal, un cierto grado de contracción. Y por eso a ese cierto grado de contracción se le llama basal. Y ese grado de contracción basal que le llamamos tono muscular sirve en el caso de los músculos esqueléticos para evitar la flacidez, jóvenes, para evitar la flacidez, ¿verdad? En el caso del miocardio, bueno, porque el miocardio tiene inclusive un ciclo de la contracción que ya lo explicaremos a su momento, ahorita no nos metemos, pero también necesita su tono. Y en el caso de músculo liso, pues lo vamos a ver en nuestro capítulo que ya veremos pasado mañana, ¿sí? Pero en el caso de músculo liso también hay tono muscular, y ahí también lo vamos a explicar. Vamos a regresar a este planteamiento que hiciste. Mira, la función es la que volvimos a recordar ahorita, evitar la flacidez. La flacidez muscular, jóvenes, quizás cierto nivel de flacidez ocurra en los adultos mayores, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Porque obviamente por proceso fisiológico, ¿verdad? De la edad, los músculos a partir de la cuarta, quinta década de la vida, los músculos esqueléticos van perdiendo masa muscular. ¿Por qué? Porque la intensidad de la reposición de las proteínas contráctiles, de la síntesis proteica, no ocurre igual que en el adulto joven. Y entonces los músculos van perdiendo masa y eso hace que los adultos mayores, obviamente, ¿verdad?, tengamos pues cierto tipo de atrofia. Como ese es un proceso que no es tan severo como en el caso de las distrofias musculares, entonces puede ese proceso de alguna manera ser limitado, controlado. Y por eso, ¿verdad?, a cualquier edad, y no se diga la edad de la tercera edad, uno debe tener un programa a lo largo de cada semana, de mínimo lo que se recomienda para una vida sana, hacer actividad física mínimo 4 veces a la semana. Cualquiera, un deporte, nadar, ¿verdad? Que es puede ser de bajo impacto, obviamente no a nivel de prueba de esfuerzo. Caminar, ¿verdad? O hacer una sesión de gimnasia, ¿verdad? De actividad física. Ahora, por ese motivo, solo a esta edad, en el adulto mayor, cierto tipo, ¿verdad?, de hipotonía, pues se puede aceptar. Pero en ustedes los jóvenes, para nada. La hipotonía en el adulto joven es patológica. ¿Y por qué es patológica? Porque ¿de quién depende? O sea, el mecanismo del tono muscular no depende de la motoneurona alfa, no depende de la médula. Es un mecanismo que depende de áreas motoras de encéfalo.
No lo vamos a ver ahorita, Alfredo, no porque no quiera, sino porque eso es un tema de la unidad 3, ¿verdad? Y bueno, yo te voy a pedir a ti y a todos, ¿verdad? Que mantengamos ese interés y lo pasemos para enero, porque en enero ya es la neurofisiología. Lo único que voy a agregar aquí es que esas motoneuronas encefálicas son las que van a mandar sus impulsos nerviosos, sus potenciales de acción, y van a activar a los dos tipos de motoneuronas que tenemos en médula en las astas anteriores. Van a activar a las alfa y entonces las alfa hacen que las unidades motoras se contraigan. Eso no tiene que ver con el tono muscular, sino que hay otras motoneuronas vecinas de las alfa. No sé si las vieron en neuroanatomía, se llaman gamma, motoneuronas gamma. Y sus axones se les llama fibras eferentes gamma. Y esos axones de las motoneuronas gamma, que son más pequeñitas, inervan a las fibras musculares del receptor del músculo esquelético. Y el receptor del músculo esquelético se llama huso muscular, huso con H, por la forma así alargadita que tiene, en medio más anchita y en los extremos más angosta. Y entonces, con eso voy a concluir, ¿sí? La actividad de esas motoneuronas gamma, la actividad quiero decir la excitación, y los impulsos que viajan por sus axones, sus fibras eferentes gamma, son quienes regulan esa actividad del tono muscular. ¿Sí? No puedo extenderme más, les digo, porque nos iríamos a otra parte del programa y ahorita no es conveniente hacerlo, sobre todo porque lo vamos a ver, ya en enero lo vemos. No sé si quedó en parte claro, Alfonso, perdón, Alfredo, tu duda, en parte. Pues yo creo que en enero lo vamos a ver más detallado. Hasta que veamos, sí, porque tenemos que ver, ¿verdad?, qué partes del encéfalo. Obviamente eso está dentro del capítulo 4 del programa y es la división motora del encéfalo, ¿verdad? Del sistema nervioso central en sí, por supuesto, involucra a la médula e involucra a las fibras eferentes gamma. ¿Sí? ¿Por qué, jóvenes? Porque hay lesiones encefálicas que van a producir hipertonía, parálisis con hipertonía, ¿sí? Y hay lesiones en el sistema nervioso central que van a producir hipotonía, y eso no nos podemos meter más. Miren, ¿por qué? Son las 12:25. Tenemos 35 minutos para acabar el programa y ver la primera mitad del capítulo 3. Por eso no me puedo entretener más. Y porque lo vamos a ver. Si no lo fuéramos a ver, pues le estaría yo sacando la vuelta a tu planteamiento, pero pues ahorita les ofrezco esa disculpa, ¿verdad? No podemos extendernos allá. ¿De acuerdo? Sí, está bien, doctora. Bien, Alfredo. Entonces ya tenemos el tono muscular, la fatiga muscular, ¿verdad? Que este evento de la fatiga, el concepto, acuérdense que es la condición que se genera cuando el músculo ha sido excitado, cuando ha desarrollado mucha actividad, muchas contracciones y contracciones a veces intensas y potentes y durante un tiempo prolongado. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo número 1 se enlaza con nuestro capítulo 3, porque el mecanismo número 1 de la fatiga es la depresión. Depresión significa disminución de las vesículas de acetilcolina en los botones sinápticos, de la sinapsis neuromuscular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense que el músculo esquelético no es autoexcitable. Cuando músculo se necesita contraer, a fuerza debe ser excitado en su sinapsis. Eso quiere decir la motoneurona alfa lo debe excitar. Y entonces cada potencial de acción, ya vamos para allá, ahorita lo vamos a ver en el capítulo 3. ¿Cuántas vesículas libera? ¿Cuántas moléculas? ¿Cuántas vesículas hay en cada botón? Todo eso lo vamos a ver ahorita. Sí, pero la fatiga muscular tiene ese mecanismo. La depresión, vuelvo a repetir para que usen esta palabra. El significado es reducción, disminución. ¿De qué? De las vesículas con acetilcolina en los botones de esta sinapsis neuromuscular. Segundo, también se ha visto que la isquemia
La isquemia, así como se oye, sin H y con S. La isquemia es la reducción del flujo sanguíneo. La isquemia conduce a hipoxia. Y la hipoxia y la isquemia, ¿verdad?, que la causó, son causas también de que la fatiga muscular se desencadene más rápido. Entonces, un músculo que es sometido a isquemia y a la hipoxia que de ella deriva, más rápido cae en fatiga. Hay un ejercicio, pueden hacerlo hoy mismo con ustedes. Vienen los libros y nos dice, ponte un torniquete obviamente, por ejemplo, tu antebrazo o en tu brazo. Puedes ponerte la banda de un baumanómetro y con eso la insuflas o el torniquete lo aprietas y vas a reducir el flujo sanguíneo a los músculos de tu mano. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Que antes de ponerte el torniquete, tú puedes abrir y cerrar la mano, moverla, rotarla para un lado, para el otro, y puedes estar así horas, ¿sí? Cuando el torniquete aplica y se produce la isquemia y la hipoxia, va a llegar un momento en que ya no puedes mover los dedos. Esa es una manera de demostrar esto que estamos diciendo. Conclusión, entonces. La fatiga, el mecanismo, cuando es por exceso de trabajo, ¿verdad?, es la depresión de las vesículas con acetilcolina. Claro, como mi organismo sabe que eso puede pasar, tiene su proceso de protección, tiene un mecanismo que protege la fatiga. Lo vamos a ver ahorita en el capítulo 3. ¿Sí? O sea, no es tan fácil eso, no es tan fácil, ¿verdad? No podemos decir, ay, ayudé tanto en mi casa, tuve que barrer y trapear, ¿verdad?, mi cuarto y mi casa y ya estoy fatigado y ya no me puedo mover. Pues claro que no es cierto. Eso no es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos mecanismos que nos protegen contra la fatiga, para que no le vayan a poner ese pretexto a su mamá, ¿eh? O ahí con quien vivan, su abuelita o los tíos, y todos le tenemos que entrar al trabajo de casa. Bueno, la fuerza de contracción, jóvenes, que este es otro parámetro que junto con el tono lo vamos a ver también en músculo liso. Guyton nos dice que músculo esquelético puede ejercer una fuerza cuando se contrae, que es del orden de 3 a 4 kilogramos por centímetro cuadrado. 3 a 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Después vamos a ver cómo es, la del músculo liso para comparar, ¿sí? Bueno, terminamos, jóvenes. En 5 o 10 minutos tenemos que terminar. Esto que viene aquí arriba, la remodelación, y luego estas respuestas son aplicaciones clínicas, jóvenes, ¿sí? Acuérdense que cada tema, si no lo aplicamos, pues nosotros nos podemos quedar con la idea de que esto es la teoría. ¿Y de qué te sirve la teoría? La teoría es el fundamento de la práctica. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? ¿De qué manera le vas a poder demostrar a tu paciente que si sus músculos se atrofiaron por el reposo, pueden volver a recuperar su volumen? En sus palabras, en un lenguaje coloquial, le vas a decir, mire, es que el ejercicio de rehabilitación va a hacer que sus músculos vayan aumentando el volumen que perdieron. Ay, doctor, ¿que cómo lo va a hacer? Fíjese que los músculos hasta la gente sabe de qué están hechos. Y si es una gente que es curiosa, es interesada, pues va a decir que los músculos son proteínas. Y tienen razón. Entonces es lo que nosotros le vamos a decir. El reposo lo atrofió, perdió proteínas. Pero el ejercicio, la terapia física de rehabilitación, lo va a hacer que forme el músculo más proteínas. Todas esas que perdió, las va a recuperar. Y entonces eso va a hacer que el músculo, ¿verdad?, de nuevo se hipertrofie hasta el tamaño que tenía antes. Claro, si usted quiere que se le hipertrofien más, pues tendrá que meterse al gimnasio. Y esa es la hipertrofia. Ustedes lo saben, yo creo que en anatomía lo vieron. La masa muscular también puede aumentar por hiperplasia. Mucho más difícil, porque acuérdense que neurona y músculo son las células más diferenciadas y especializadas. Y a medida que ese proceso se da en nuestro desarrollo embrionario y fetal, las células van
disminuyendo su potencial para reproducirse. No lo pierden. De hecho, ya sabemos que eso de que las neuronas no se reproducen, ese es un paradigma que ya no se sostiene. Hay zonas donde ya se ha demostrado la neurogénesis. Para los músculos es igual, solo que un músculo aumente su masa por mayor número de fibras musculares, tarda más, se ocupa más trabajo. No cualquier trabajo muscular va a hacer que aumente el músculo su masa, no cualquiera. El ejercicio físico, perdón, el ejercicio cardiovascular no lo va a lograr, jóvenes. Este estímulo a la síntesis de las proteínas contráctiles, miosina, actina, tropomicina, troponina, y que formen los filamentos y que se integren, ¿verdad?, las miofibrillas contráctiles, claro que requiere tiempo. Uno. Segundo, el mecanismo es que el músculo realice un trabajo venciendo una carga. Y una carga es un peso que se contraiga venciendo un peso. Por eso se le llama ejercicio de resistencia. ¿Eso qué quiere decir, verdad? Si yo quiero hipertrofiar mis deltoides, mis bíceps, los cuádriceps, mi lavadero, los músculos que quiera, esos músculos deben contraerse venciendo una carga y progresivamente mayor. Yo no puedo ahorita, diciembre, ¿qué día es? 15. Y la Semana Santa es la última semana de marzo. Y entonces, ¿cómo vamos a suponer que en 2 meses o 3 máximo ya voy a tener mi desarrollo muscular que quiero? No, porque, pues sí, yo voy a acelerarlo y ahorita voy a ponerme a levantar 20 kilos con cada brazo. Pues te vas a lastimar, te vas a producir lesión. Esto tiene que ser paulatino, progresivo. Por eso tienes que tener un entrenador, un preparador físico. ¿Con qué termino, jóvenes? Ese desarrollo muscular que es una lección de anatomía, de los físico-constructivistas, de los que levantan pesas y de todos los deportistas de alto rendimiento, es producto de años, no nada más de los programas de entrenamiento del deporte. Eso les da la técnica del deporte, la potencia, la fuerza, la condición física, es el gimnasio. Y aparte, un estilo de vida que es muy limitado, que irse de fiestas, que fumar, que cualquier adicción, no va. Una alimentación especial, jóvenes, dependiendo del tipo de deporte que sea, ¿sí? Vámonos ahora a revisar que en la atrofia muscular, miren, les quise traer esto porque me gusta siempre decirles o a darles un comentario, y ahorita que estoy empezando ya casi termino de leer sus autorreflexiones, algunos de ustedes me pusieron que les gustaba esta parte, que bueno, o sea, lo comparten conmigo, es algunos conocimientos científicos, saber de dónde vienen. Y quizá esto ustedes lo vieron en bioquímica, porque este sistema que se llama ubiquitina proteosoma o proteasoma, se acepta de las dos formas. Fue otra vez un conocimiento que obtuvo premio Nobel, jóvenes. Obtuvo premio Nobel. ¿Y por qué lo tenemos aquí? Pues porque es uno de los mecanismos que participan incluso en la atrofia muscular. ¿Por qué? Porque miren, aquí está. No fue premio Nobel de Fisiología y Medicina, pero fue de Química, ¿verdad? En 2004, o sea, hace que 16 años. Y miren lo que dice aquí la portada que nos está diciendo. Fue por el descubrimiento, ¿verdad? Y aquí lo dice abajo, descubrimiento de la degradación de proteínas por medio de la ubiquitina. Esa proteína no se conocía. De hecho, ellos, estos dos investigadores israelitas y norteamericano, le pusieron ese nombre por un motivo. El motivo está aquí, donde está esta fórmula, que pues es tridimensional, pero aquí la vemos nada más de forma bidimensional. Una proteína chiquita, menos de 100 aminoácidos, ahí dice 76, que se le puso ubiquitina, porque acuérdense que el término ubicuo, ¿verdad?, significa que está en todas partes. Así nosotros cuando vimos un mecanismo de transporte transmembranal, dijimos que era ubicuo en nuestro organismo. ¿Cuál?
¿Cuál mecanismo es ubicuo, jóvenes? A ver, Brenda, te escuchamos. La ATPasa la bomba de ATPasa de potasio y sodio. Exactamente, Brenda. La ATPasa o bomba de sodio-potasio. Dijimos que era ubicua, todas las células la necesitan y por eso la tienen. Pues miren lo que encontraron ellos. Y de ahí se les ocurrió el nombre. ¿Por qué ubiquitina? Porque la encontraron en todas las células eucariontes. Yo espero que se acuerden qué es eso, ¿verdad? Y recuerden que nuestro organismo, todas nuestras células, ¿verdad? De los organismos que formamos el reino animal, son eucariontes, ¿verdad? Eso, bueno, es un concepto de biología, eucarionte o procarionte. Luego, ¿qué nos dice acá? Vean el último renglón, ¿verdad? Que dice que esta participación de la ubiquitina tiene un papel importante en la modificación postraduccional. Postraduccional. No se les olvide eso porque al rato lo vamos a enlazar. Y luego miren, a ver, ¿quién traduce lo que está señalado ahí con la flecha roja? Digo, lo traduce porque es en inglés, ¿verdad? ¿Quién nos la lee en español? Claro. ¿Quién nos lo puede leer, esas dos renglones? Shirel, por favor. Las células dan un beso de la muerte químico a las proteínas que serán destruidas, que tienen que ser destruidas. Fíjense qué romántico. Por un lado es un beso, por el otro qué fatal, ¿verdad? Funesto, es el beso mortal. Bueno, hay muchos besos que también son mortales, ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, así es como coloquialmente se le llama a la ubiquitina, a la función que tiene, se le llama, miren, el beso de la muerte, el beso mortal. Y ahorita que regresemos, porque ya nos queda un minuto, vamos a leer ese cartel. Aquí nosotros tenemos, para terminar en este minuto, rápido, ¿verdad? Sencillo. Fíjense, ahí está la proteína. Las proteínas que se tienen que degradar son las que están mal conformadas, las que fueron alteradas y tienen una estructura inclusive dañina para el organismo, nos puede enfermar. Y aquí tenemos que la ubiquitina se une. Puede ser uno múltiple. La multiubiquitinación es lo más probable. Y luego, ya que se une la ubiquitina a la proteína dañada, se la lleva al proteosoma y este es el sitio donde se degrada, se hidroliza en pequeños péptidos aminoácidos y el proteosoma y la ubiquitina se reciclan. Fíjense acá abajo cuántos pasos hay, cuando menos 3 sistemas de ligasas de ubiquitina bien identificados ya, ¿sí? Regresamos con este cartel. Le voy a pedir a alguien de ustedes, ahorita que regresemos, ¿verdad? A 2 de ustedes, que cada quien nos lea 2 párrafos y con Muy bien, pues entonces vamos a ver quién se anima a leernos, ¿verdad? Esto, que con lo que vamos a cerrar este tema y nos regresamos ya a los últimos 2 aspectos. Vamos a ver, les voy a abrir bien la pantalla. Fíjense lo que dice ahí. En 2011 fue el declarado el Año Internacional de la Química. Hubo muchísimos eventos y este es uno de los reportajes, obviamente, estrella de ese año. Entonces, a mí me pareció un buen resumen para que sepamos, ¿verdad?, la trascendencia que tiene este sistema ubiquitina-proteosoma. ¿Quién lo quiere empezar a leer los 2 primeros párrafos? Y alguien que lea los 2 últimos. Lili, gracias. ¿Y quién más me puso? Karen, ¿verdad? También. A ver, Lili.
empiezas? Sí, El beso de la muerte. Los estudios de Aaron C. Schaber, Abraham Herzico, del Instituto de Tecnología de Israel, Irwin Rose, de la Universidad de California, explican cómo las células organizan el proceso de destrucción y reciclaje de proteínas. Por sus descubrimientos en este tema, ellos ganaron el Premio Nobel de Química 2004. El doctor Hershko explica la importancia de la destrucción de las proteínas. Los genes crean proteínas y estas se encargan de todos los procesos metabólicos, pero terminan por dañarse al reaccionar con el oxígeno, por lo que deben ser eliminadas y fabricar nuevas. En ciertas enfermedades como el Alzheimer o Parkinson se acumulan las proteínas dañadas porque no son eliminadas o ello no se hace totalmente. Y aquí, jóvenes, es la aplicación, gracias Lili, es la aplicación clínica, fíjense, al menos. Esto lo vamos a tomar como ejemplo cuando veamos la unidad 3 en enero, ¿sí? Pero nos podemos adelantar. Fíjense lo que dice ahí, en algunas enfermedades como Parkinson y Alzheimer, se acumulan proteínas dañadas en las células. Y son proteínas tan dañinas que acaban destruyendo las neuronas, jóvenes. Y por eso se desarrollan estas llamadas enfermedades neurodegenerativas crónicas o crónico-degenerativas. Les voy a poner el ejemplo solo de 2 proteínas en Alzheimer a reserva, ¿verdad? Que ya que avancemos a la unidad 3 lo veamos con más calma. Una de ellas es una proteína que se llama Tau, T-A-U. Y la alteración que esa proteína desarrolla en las neuronas de la región del hipocampo es que se hiperfosforila. Eso quiere decir que se une a muchísimos radicales de fosfato. No sabemos por qué, pero hiperfosforilar esa proteína, igual otra. Se empieza a formar otra que es una proteína beta amiloide. Tiene varias isoformas, ¿verdad? Y algunas de ellas son más dañinas. Esas proteínas anormales, por algún motivo, se supone que puede estar fallando este sistema. Se acumulan y se forman unas marañas, unos ovillos de proteínas anormales que lo que hacen es destruir a las neuronas. Y lamentablemente, como son del hipocampo, ¿verdad? Pues las personas tienen ese problema de desarrollar deficiencia mental, que es el Alzheimer terrible, ¿verdad? Vamos a ver quién había levantado la mano, Karen, o no sé quién de ustedes había levantado la mano. Si nos lee el siguiente párrafo. Sí, Mesli, a ver. Sí, la destrucción de las proteínas dañadas se realiza mediante un sistema ubiquitina-proteosoma. La ubiquitina es una pequeña proteína formada por 76 aminoácidos. Su principal función es la de marcar otras proteínas para su destrucción, y a esta acción se le denominó ubiquitinación o el beso de la muerte. La ubiquitina identifica la proteína dañada mediante su conformación espacial. La marca y la envía a una máquina de destrucción, el proteosoma, liberando los aminoácidos que la componían. El proceso... Permíteme un segundo, Mesli, por favor. Fíjense ahí es donde está explicando, ¿verdad? Que las proteínas anormales, que se sintetizaron de manera anormal, que tuvieron errores en la síntesis, o proteínas que se degradan, se afectan por los procesos metabólicos, ¿verdad? Sobre todo por reacciones de oxidación. Esas proteínas pueden producir serios problemas como lo que comentamos del Alzheimer y el Parkinson. Y entonces, ahí la ubiquitina, ¿verdad? Es la proteína señal. Es la proteína señal de que tiene que pegarse a esa proteína alterada, y en cuanto se pegue, y son varias moléculas, acuérdense que es múltiple la ubiquitinación, eso inmediatamente la lleva al, pues llamémosle al cementerio, ¿verdad? De la célula, que es el proteosoma o proteasoma. Y ahí es donde se hidroliza, ¿verdad? Los aminoácidos que resultan, si están bien, pues se van a utilizar para nueva síntesis de proteína. Y por eso a la
pobre ubiquitina, ¿verdad? Pues así le pusieron. Le pusieron que le da un beso a la proteína, pero es un beso mortal, ¿sí? Ahora sí, Mesli, lees el párrafo de abajo, jóvenes, para que vean en todos los procesos que participan, ¿sí? Sí, doctora. El proceso de ubiquitinación es esencial en numerosos procesos como el control de calidad de proteínas, la reparación del ADN, la respuesta inmune del organismo a la invasión de virus, etc. Fíjense qué importante, jóvenes, porque no sabemos, ahorita no sabemos mucho, inclusive, ¿verdad?, de esta COVID-19. ¿Quién no nos dice que hay también un problema en el que esté por esta, dijéramos, pandemia involucrado este sistema? Porque ahí dice respuesta inmune a la invasión. ¿Por qué hay pacientes que sí desarrollan una buena inmunidad? ¿Por qué hay pacientes que no y se vuelven a infectar? Hay reinfección del COVID, de la COVID-19, de la enfermedad, ¿sí? Y miren nada más, la reparación del ADN, pues es evitar lo que ya sabemos, evitar las mutaciones, ¿verdad? Y por supuesto, lo que les decía, el control de calidad. Eso nos lleva a lo que les decía yo acá. Cuando una proteína es sintetizada en el ribosoma, en el, dijéramos, la estructura, si es anormal, es detectada por la ubiquitina y esa proteína normal debe ser destruida, ¿verdad? Y para eso se necesita este sistema. Bueno, vamos a terminar. ¿Qué nos falta aquí? La denervación, que ya habíamos hablado de ella, es cuando un músculo pierde su inervación a través de las motoneuronas respectivas. Puede ser que sea por procesos infecciosos como la poliomielitis, ¿verdad? Este virus que destruye el soma de las motoneuronas. Puede ser por procesos degenerativos, como por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica. Es la enfermedad del genio del siglo XX que murió hace pocos años, ¿verdad? Stephen Hawking. Puede ser también procesos de tipo traumático, sección medular por una caída, un accidente automovilístico. Pueden ser procesos de encéfalo. Y entonces donde se pierde el control nervioso no es en médula, no es en las motoneuronas, es en las estructuras de encéfalo que participan en esa función motora. Fíjense, puede ser una trombosis, se forma un coágulo ahí en esa parte, por ejemplo, de corteza cerebral, es el área 4 de Brodmann. Todo eso lo vamos a ver en la unidad 3. Puede ser una embolia, y entonces el coágulo se formó en la circulación venosa, en algún sitio, y se fue y ocluyó alguna de las vasos cerebrales. Puede ser, jóvenes, la ruptura de un vaso y una hemorragia cerebral. Y entonces, para concluir, fíjense, si la lesión es una sección medular total, o sea, transversal, sección completa, va a haber parálisis. Parálisis, ausencia de movimiento. Depende del sitio de la sección. Si es lumbar, entonces la parálisis es de la cintura hacia abajo. Esa es una paraplegia. Si la sección es alta a nivel cervical, entonces es de 4, cuadriplegia. Y si es por una embolia, trombosis o hemorragia cerebral, entonces la parálisis va a ser de la mitad, contralateral, porque las vías de los fascículos motores son cruzadas. Yo creo que ustedes lo saben y si no, pues aquí lo vamos a ver, unidad 3. Si la embolia fue del lado izquierdo, corteza motora izquierda, la hemiplegia es derecha y viceversa, ¿sí? Ya veremos después estos ejemplos. Las unidades macromotoras, jóvenes, son unidades motoras. ¿Por qué se les pone el prefijo macro? Porque estas se desarrollan cuando algo destruyó a las motoneuronas de la médula. Por ejemplo, la poliomielitis. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede, ¿verdad?, que esas motoneuronas que se destruyen dejan de excitar a las fibras musculares que inervan.
pero sucede, ¿verdad?, que las unidades motoras comparten fibras musculares. Y eso es bueno, ¿verdad? Cuando suceden estos casos, porque de esa manera esos fascículos, esos grupos de fibras, algunas ya no se van a excitar, pero otras van a ser excitadas por otras motoneuronas que no se destruyeron. Y esas son, se les llama macrounidades motoras. Obviamente la potencia de la contracción siempre será menor. La rigidez cadavérica, jóvenes. La rigidez cadavérica es un proceso que ocurre en las personas cuando fallecen, es decir, en el cadáver. Y consiste en eso. La rigidez es que va a llegar un momento en el cual todos los músculos en el cadáver van a entrar en contracción sostenida. Por eso se llama rigidez. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es que no es una respuesta inmediata. Se necesita que pasen al menos 12 horas o más, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Que en ese tiempo, al ya no haber circulación ni oxigenación de los tejidos se van desnaturalizando, se van autolizando. Y cuando en los músculos se rompen los organelos intracelulares, retículo endoplásmico, las cisternas, el calcio sale y sale al citosol, al líquido intracelular. Y eso provoca que las fibras musculares se contraigan. Uno diría, pero pues si ya no hay ATP. No, acuérdate que hay una reserva intracelular, chiquita, pero la hay. Y esa reserva permite que se lleve a cabo la contracción, pero claro, ya no hay ATP para la relajación. Y esa es una prueba médico-legal, porque ustedes lean en Guyton y lean cuánto tiempo dura la rigidez. Y por eso el médico legista puede decir, persona falleció más o menos hace cuántas horas, ¿sí? Hay otras pruebas, por ejemplo, la temperatura corporal, ¿no? Muy bien. Y las distrofias musculares, jóvenes, pues eso lo vimos como ejemplo, los voy a remitir para ya cerrar este tema y que nos queden, aunque sea unos pocos minutos, para el otro capítulo. Lo vimos cuando vimos las proteínas estructurales, las del músculo esquelético. Y entonces hablamos de que la distrofina, ¿verdad?, son varias isoformas, y esta, ¿verdad?, distrofina es una proteína de anclaje. Va a tener una función estructural entre los filamentos delgados, que es por los que se fija por un lado, y los complejos de anclaje a la membrana, al sarcolema. Y recuérdense que aparte ese complejo a través de la laminina, que es esta proteína en forma de cruz, fija, ¿verdad?, también a la matriz extracelular. Todo ello para permitir que todo dijéramos, estructura tan compleja de lo que son los sarcómeros, las miofibrillas, esté en su lugar y funcione normalmente. En las distrofias, este gen no permite que se formen las distrofinas normalmente. Y entonces, ¿qué ocurre? Que son pacientes que la contracción del músculo esquelético, cada vez que se realiza, cada vez desarregla más la estructura, la arquitectura de los sarcómeros, y entonces se van perdiendo fibras, miofibrillas contráctiles. Y entonces los músculos se van atrofiando, y eso no se puede revertir ahorita, porque es una enfermedad de tipo genético que causa la muerte muy temprano, ¿verdad? Porque no tanto por la parálisis en cuanto a extremidades, pero la parálisis del diafragma, sí, porque el diafragma, ¿verdad?, deja de contraerse, y en ese momento los pacientes ya caen en paro respiratorio, ¿sí? No son enfermedades comunes. Yo estoy segura que ustedes lo van a ver el año que entra como un ejemplo de patología en su curso de genética, ¿verdad? Y van a ver las diferentes variantes que hay, porque son de varios tipos. La más común se llama distrofia de Duchenne. Duchenne se escribe bien en los libros, ¿verdad? Lean esos también cuadritos de aplicación clínica. Bueno, con esto, jóvenes, me voy a apurar ahorita solo a presentarles, porque se nos fue de nuevo el tiempo, pero les voy a presentar qué es lo que vamos a trabajar en el capítulo 3.
¿sí? De manera que este capítulo es la continuación. ¿Por qué? Porque esto está sacado de su programa, no necesitan pues, escribirlo como tal, ¿verdad? Está en el programa. Y vean cómo es un capítulo de 5 temas, de los cuales el último es la aplicación clínica. Es la aplicación clínica. Y miren qué interesante. ¿Por qué? Porque hay medicamentos, fármacos, ¿verdad? Que afectan la transmisión neuromuscular. Miren, hay toxinas, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que ustedes han oído hablar del Botox, y yo creo que todos saben cuando menos el uso cosmético del Botox, pero tiene uso farmacológico también. Bueno, hay que saber que el Botox es la toxina, ¿verdad? Del Clostridium botulinum. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo actúa? Yo creo que ustedes han oído hablar que la viuda negra, su piquete, que es su mordedura porque es araña, puede ser mortal. Bueno, ¿y por qué mata? ¿Saben que hay víboras? La cobra no la tenemos aquí, pero es muy mortal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que inyectan en su mordedura estos animales? ¿Verdad? Yo creo que han oído hablar del tétanos. El tétanos como enfermedad, ¿verdad? Y entonces, todas esas aplicaciones y en las que sea posible que encontremos, las vamos a ver aquí, ¿sí? Luego tenemos que el tema 1 siempre es la anatomía fisiológica. El 2, los fenómenos eléctricos, ¿verdad? Que son 2, el PPT y el PPTM. El potencial de acción muscular, fases y mecanismos iónicos. Miren qué belleza. Este tema 3.3, en su programa, desde ahorita pónganle entre paréntesis, qué leyenda. ¿Qué leyenda le van a poner? Ver antes. Así es, ver antes, miren qué belleza, ¿por qué? Porque lo vimos ya, ahí le ponen ver antes, capítulo 2 de esta unidad 2, tema 2.4, ¿verdad? Que fue el acoplamiento, excitación, contracción. Ahí vimos el potencial de acción, entonces ya lo vimos. Y luego el contenido central, jóvenes, o sea, lo más importante de este tema es, ¿verdad?, la activación de la sinapsis. Porque cuando hablamos de activación de la sinapsis es que va a haber transmisión sináptica, que esa es la base del funcionamiento, ya sabemos, ¿verdad?, del sistema nervioso, porque al haber transmisión sináptica es cuando se va a excitar el músculo esquelético y se va a poder contraer. Y entonces, fíjense, vamos a ver los mecanismos de liberación de la acetilcolina, ahora sí con detalle, ¿verdad? Los receptores de la acetilcolina, los que hay en esta sinapsis, porque acetilcolina tiene 2 isoformas de receptor. Aquí son nicotínicos. Cuando veamos músculo liso, cuando veamos miocardio, allá son muscarínicos. ¿Y eso qué tiene que ver, jóvenes? El efecto de un neurotransmisor. No sé si vieron neurotransmisores en bioquímica. Aquí los vamos a ver empezando desde ahorita y todo el capítulo 3. El efecto de un neurotransmisor, si es excitador o inhibidor, no depende del neurotransmisor, no depende de la cantidad que se libera, no depende de la estructura química, no, depende del receptor sobre el cual actúa. Por eso esta misma acetilcolina sobre este receptor va a tener un efecto contrario al que tiene el miocardio y al que tiene el músculo liso, porque ahí el receptor es otro. Terminamos viendo, obviamente, cuál es ese efecto, ¿verdad? Y cuáles los mecanismos de inactivación. ¿Sí, jóvenes? Pues mañana nos apuramos, porque en teoría hoy debíamos de haber llegado precisamente a ver los temas 3.1, 3.2, 3.3, ¿verdad? El 3.4 ya dijimos, perdón, el 3.3 es un repaso, hoy debíamos de haber visto 3.1 y 3.2, pues nos apuramos, ¿verdad? Nos apuramos mañana, para que podamos cumplir con nuestro objetivo, ¿sí? Que tengan buena tarde. Hasta luego, doctora. Ahora ya cambiamos de capítulo, ahora es el capítulo 7 de Guyton, para que le den una leída o lean cualquier otro libro. Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctora.